¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buen día, Dios bendiga tu vida esta mañana. Qué gusto iniciar una semana y poder reconocer que en todo esto Cristo es el Señor. Él lo ha sido desde la eternidad pasada y lo será hasta la eternidad futura. Bien, hemos iniciado la semana pasada nuestro estudio en el Nuevo Testamento acerca de los cánticos o la himnología que encontramos allí en el Nuevo Testamento. Hemos observado cómo es que estos cánticos son cristocéntricos, teocéntricos, bibliocéntricos. Hemos observado algunos de sus autores: María, la Madre del Señor, a Zacarías, a Simeón, a Juan, al apóstol Pablo. Hemos dicho que la calidad de estos compositores o estos autores, aunque sabemos que el Espíritu Santo es el autor principal, estaba allí presente mientras ellos escribieron esta himnología. Pero quisiera referirme específicamente a 4 puntos que nos hablan acerca de la finalidad que esos himnos tenían. Número 1, estos himnos que encontramos en el Nuevo Testamento eran dados para exaltar a Dios por su grandeza, por su exaltitud, por sus actos portentosos, pero principalmente cuando los vemos en el Nuevo Testamento, por el acto redentor. Debemos recordar que, como Pablo acota en Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, y entonces el Señor nos dio vida. Entonces, qué maravillosa promesa y seguridad de que debemos de exaltar a Dios, principalmente porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Bueno, eso es en realidad un gran motivo, pero yo quisiera animarte a poder reconocer que no es el principal motivo, no es que tú hayas sido salvo. Cuando pensamos en nuestra salvación o en nuestra redención, realmente estamos pensando en lo que la persona y la obra de Jesucristo alcanzó para nosotros. He mencionado en los últimos episodios que la himnología de nuestros días está muy cargada de egocentrismo, está muy cargada del ser humano. Por ejemplo, recuerdo en alguna ocasión haber estado en una congregación donde había una popular canción, sonaba en muchas congregaciones hace unos años, que hacía mención al día feliz en el que el Señor nos salvó, nos rescató. Pero ya no recuerdo la cantidad de veces que esta canción dice: oh día feliz, oh día feliz, oh día feliz, oh día feliz, cuando hay que recordar algo: el día en el que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, de acuerdo al contenido del Antiguo Testamento, no fue un día feliz para Él. Fue un día de desgracia, fue un día de juicio, fue un día donde la ira del Padre estuvo sobre Él. Entonces este cántico no exalta el acto salvífico de Cristo en la cruz. Este canto lo que hace es hacer sentir feliz al ser humano. A eso nos referimos cuando decimos que mucha de la himnología de nuestros días está cargada de ese sentido de felicidad. Entonces, número 1, lo que estos cantos hacen es asegurarnos de los actos poderosos y redentores de Dios. Número 2, la segunda finalidad es que estos himnos instruyen a los creyentes en los misterios de la fe cristiana. Principalmente los himnos de Pablo y claramente el prólogo de Juan en el capítulo 1 de su Evangelio tienen propósitos pedagógicos. La iglesia primitiva practicaba la instrucción de los creyentes
Es decir, la iglesia primitiva creía en que cuando una persona venía a la fe cristiana, debería de ser catequizada, discipulada, y lo hacía de varias maneras. Claramente lo hacía por medio de la predicación. La predicación tiene primer orden cuando ves la práctica de la iglesia primitiva, la adoración. Vean cómo lo dice Lucas en el capítulo 13, uno de los Hechos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bueno, ¿qué hace un maestro? Enseña. ¿Qué hace un profeta? Declara la palabra de Dios. Así que esta iglesia que está funcionando en Antioquía tenía claramente definida la predicación y la enseñanza. Vemos claramente que la iglesia primitiva tenía dones espirituales, según Romanos 12, según Primera de Corintios 12, según Efesios 4, según Primera de Pedro 4, y entre esos dones claramente están los dones que tienen que ver con palabra, con enseñar. Pero hay que reconocer que la himnología que ellos tenían era eminentemente pedagógica. Si tú tomas los cantos de Pablo, el canto de Juan, te darás cuenta que lo que ellos cantaban allí eran grandes verdades y doctrinas de las Escrituras. También tenemos la instrucción a los catecúmenos, es decir, aquellos que querían ser bautizados eran procesados por medio de la enseñanza. Incluso en los días en los que la iglesia fue perseguida, los maestros y la iglesia primitiva se aseguraban que los catecúmenos supieran acerca del martirio, porque muchos de esos creyentes estaban llegando rápidamente a encontrarse, siendo mártires de la fe. Así que ellos no querían bautizar a cualquier persona sin antes procesarlos por medio de esa claridad del martirio. Número 6, la iglesia primitiva tenía la lectura del Antiguo Testamento y la explicación de las profecías como algo cotidiano que hacía. Número 8, los creyentes de aquel día no tenían el Nuevo Testamento en el formato que tú y yo lo tenemos. Muchos de los libros aún se estaban escribiendo todavía. Recordemos que no es hasta el año aproximadamente 45 tenemos los primeros escritos del Nuevo Testamento, siendo Santiago la primera epístola que se escribe como un comentario del Sermón del Monte. Así que podemos reconocer, número 1, estos himnos exaltaban a Dios. Número 2, estos himnos sirvieron para instruir a los creyentes. Lo tercero es que estos himnos sirvieron para capacitar a los creyentes para defender la fe. Esto es lo que pasa claramente con Juan capítulo 1, versos 1 al 18. Ya algunos maestros que erraban en la sana doctrina, que erraban en la sana enseñanza de las Escrituras, se habían infiltrado a la iglesia, y Juan tiene que reconocer en el prólogo de su evangelio la importancia del logos, del verbo hecho carne. Así que lo que vemos en este himno es cómo Juan sostiene la preexistencia de Cristo, sostiene la palabra de Dios. Juan sale a la defensa en contra del gnosticismo incipiente, del docetismo que se había infiltrado en la iglesia. Luego también lo vemos en Efesios 1, del 3 al 13. Es una defensa del evangelio en contra del gnosticismo. Lo vemos en Colosenses 1, 15 al 20, Filipenses 2, 5, 11. Una defensa de la exclusividad de Cristo como Señor, en contra de los diferentes sistemas que ofrecían a un mediador. Bueno, no es así como estos cantos lo expresan. Lo vemos en Primera de Timoteo 3:16 como una defensa del evangelio. El evangelio no es una fábula, no es un cuento, no son genealogías judías.
de manera que los himnos del Nuevo Testamento desempeñaban una función apologética. Bueno, gracias a Dios, el día de hoy tenemos himnos de este tipo. Himnos que están cargados de doctrinas, de verdades, de teología, que aunque la gente no pueda identificarse como un teólogo de cepa, sabe cuando está cantando. Sabe perfectamente que este tipo de himnos tienen ese poder de Dios. Entonces, ¿cuánta sabiduría necesitamos para saber qué cantar en nuestros días? Y finalmente, la cuarta finalidad de estos cantos es establecer la centralidad de Dios y de Jesucristo en la fe cristiana. Esto es lo que se conoce como fundamentalismo. Y debemos reconocer que somos fundamentales para cantar. Dios y Cristo están en el centro de nuestra himnología. Por lo tanto, la himnología que encontramos en el Nuevo Testamento es teocéntrica, es cristocéntrica, es bibliocéntrica. Las religiones del mundo en el presente son idolocéntricas, son ancestrocéntricas, son megalómanas, están fabricadas para el hombre. Esa es la gran tragedia de la pseudo-himnología contemporánea. Es existencial, es antropocéntrica, por no decir que es egocéntrica. Es increíble ver cómo muchos de los himnos o de los cantos que el día de hoy son populares repiten la expresión yo, mí, de una manera notable, donde Dios y Cristo pareciera ser que no tienen lugar. Esta es una prueba irrefutable del narcisismo que controla a la sociedad contemporánea. Recordando que el narcisismo proviene de aquel personaje mitológico que estaba enamorado de sí mismo. Narcisismo, entonces, es una persona centrada en sí misma. La autoestima de la cual se habla tanto en nuestros días, si se estudia a fondo, se halla como una forma revestida del narcisismo. Así que yo quisiera invitarte a que puedas examinar qué es lo que cantas. Principalmente qué es lo que cantas, porque de eso estamos hablando en estos días. Pero que al hacerlo puedas recordar que no tenemos que ir solamente al libro de los Salmos para encontrar una buena himnología, porque de hecho el Nuevo Testamento contiene demasiada buena himnología. Permíteme terminar con las palabras de un famoso predicador en la década de los 70s, 80 y 90 en los Estados Unidos. De hecho, él fue el fundador de lo que por muchos años se conoció como la Catedral de Cristal en California. Él dijo en un sermón navideño: 2 fueron las razones por las cuales Cristo vino al mundo. Primera, para reafirmar nuestra autoestima. Y segunda, para que nuestros sueños se conviertan en realidad. Esto es totalmente contradictorio a lo que el Evangelio bíblico nos enseña. No, Dios no vino a hacernos gente con buena autoestima. No, Dios no vino a hacer todos nuestros sueños una realidad. Dios vino principalmente a salvarnos, a rescatarnos, a purificarnos, a perdonarnos y a darnos vida eterna. Entonces, lo que trato de decir es que necesitamos regresar a la Biblia para cantar y exaltar el nombre de Dios de manera adecuada. Oremos esta mañana. Señor, agradezco infinitamente tu amor. Agradezco tus actos redentores sobre nuestras vidas. Agradezco que tú sigues gobernando en este cielo y en esta tierra. El mundo es tu mundo y estamos agradecidos de poder encontrar en la palabra de Dios una fuente suficiente para cantar al Padre, para cantar al Hijo y para cantar al Espíritu Santo. Permite que no seamos presas de la emoción, del sentimentalismo y de las mentiras que populan en muchos ambientes, pero que cuando se trate del Evangelio confiemos y creamos lo que tú dices por tu palabra. Bendice el día que hoy iniciamos
Y si esta mañana este mensaje llega a alguien que no te conoce, yo pido que él pueda reconocer tus actos redentores, el acto de mayor amor y sacrificio por nosotros como pecadores, en la preciosa y única muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos todo esto en tu nombre y te damos gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.